Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos en este día miércoles al estudio de la palabra de nuestro Dios. Como siempre, te voy a invitar que juntos cerremos nuestros ojos y vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, bendito y alabado sea su santo nombre. Le damos gracias, Padre, por el día más de vida que nos ha permitido sobre la faz de esta tierra. Y gracias porque nos ha permitido, Señor, poder estudiar su santa palabra en estos momentos, que su Espíritu Santo esté con nosotros y que podamos aprender un poco más acerca de usted y ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por los cuidados y bendiciones. Nunca nos cansaremos de agradecerle y pedimos, Señor, por cada una de nuestras necesidades y de los amigos y hermanos que nos sintonizan. En su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Muy bien, como te dije, bienvenidos en este día al estudio de la palabra de nuestro Dios. Ya día miércoles, la semana avanza y estamos estudiando lo que es el libro de Marcos. Ese es el título general de nuestro estudio y estamos ya en la lección número 5. El tiempo avanza, el tiempo corre, pero nosotros no tenemos que estar estáticos, sino que tenemos que estar siempre atentos, estudiando la palabra de nuestro Dios. La lección 5 y el tema de la semana se titula Milagros alrededor del lago. Y para hoy, miércoles 31 de julio, último día de este mes, rechazo y aceptación. Ese es el tema para este día. Y en muchas ocasiones, déjenme decirle que hemos visto como una persona famosa es recibida en su pueblo y le dedican toda su atención cuando está de visita. Muchos hemos visto este tipo de acciones con personas que son de renombre, ya sea en un pueblo, en una ciudad, en un país, y vemos cómo han sido tratados. Han sido tratados de la mejor manera. Jesús, nuestro Señor Jesús, había hecho muchísimos milagros, sanando enfermos, sacando demonios y muchísimos milagros más que no vamos a mencionar en este momento. Leamos lo que dice Marcos 6, 1, 6. El verso 6 dice, y salió de allí y vino a su tierra y le siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, estaban atónitos diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? Eran preguntas que se hacían. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús se les decía, no hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla. Solamente sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos en las manos. Y el verso 6 de San Marcos 6 nos dice, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Nuestro Señor Jesús vino a su tierra, dice el verso 1, y es de suponer que se refieren a Nazaret, ya que él se había criado allí. Y también allí estaba el hogar de sus padres, de José y de María. Y ese hecho de que Jesús había vivido y crecido entre ellos parecía increíble que pudiera ser el Hijo de Dios. Y por eso esa frase despectiva hacia Jesús, ¿de dónde tiene estas cosas? Tanto dirigentes judíos como la gente común estaban asombrados con la inteligencia, comprensión y sabiduría superiores que tenía nuestro Señor Jesús.
Tampoco podían negar los milagros que él estaba realizando. Eso era lo que turbaba a la gente. Se escandalizaban en él, se escandalizaban por lo que él estaba haciendo, tal como lo dice el versículo número 3 de San Marcos 6. El hecho de que Jesús fuera sin honra hasta en su propia casa indica que ni los propios hermanos creían que él era el Mesías. Y mucho menos se podría esperar que sus vecinos y la demás gente creyeran en Jesús, aunque sus hermanos se convirtieron después de su muerte y resurrección. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, el verso 1 y el capítulo 1, perdón, y el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que todo el pueblo de Nazaret conocía a Jesús. Pero qué tremendo lo que dice, que aún ni los propios hermanos creían en nuestro Señor Jesús. Creían que Él fuera el Mesías, que Él era el Mesías más bien dicho. El verso 5 dice que no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, sino que algunos y solamente sanó unos pocos enfermos. Y esto no era porque le faltara poder a nuestro Señor Jesús, sino por la falta de fe de la gente del pueblo. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Eso nos dice el verso 6. De esto estaba maravillado nuestro Señor Jesús, de que no creían en Él y que no creían las personas que Él era el Mesías. Luego, si seguimos leyendo en el capítulo 6, en los versículos 7 al 30, se menciona que Jesús elige a los 12 discípulos y los envía a su primera misión. El deseado de todas las gentes en las páginas 316 y 317 dicen, el mensaje de los discípulos era el mismo que el de Juan el Bautista y el de Cristo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. No debían entrar en controversia con la gente acerca de si Jesús de Nazaret era el Mesías, sino que en su nombre debían hacer las mismas obras de misericordia que él había hecho. En su primera gira misionera, los discípulos debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si entonces hubiesen predicado el evangelio a los gentiles o a los samaritanos, habrían perdido su influencia sobre los judíos, excitando el prejuicio de los fariseos. Se habrían metido en una controversia que los habría desanimado en el mismo comienzo de sus labores. Aún los apóstoles fueron lentos en comprender que el evangelio debía darse a todas las naciones. Mientras ellos mismos no comprendieron esta verdad, no estuvieron preparados para trabajar por los gentiles. Si los judíos querían recibir el evangelio, Dios se proponía hacerlos sus mensajeros a los gentiles. Por lo tanto, eran los primeros que debían oír el mensaje. Y en la parte final del mismo texto, Marcos escribió sobre la muerte de Juan el Bautista, quien fue decapitado por mandato de Herodes, quien se entristeció mucho ante la petición de Herodías, su esposa. Y es que Juan el Bautista fue el primero en proclamar el reino de Cristo y fue también el primero en sufrir, primeramente encerrado en una mazmorra y luego decapitado. Sobre este tema, Elena de White escribió en El deseado de todas las gentes en el capítulo 22, en el tema titulado Encarcelamiento y muerte de Juan en la página
193. Cuán a menudo ha sido sacrificada la vida de los inocentes por la intemperancia de los que debieran haber sido guardianes de la justicia. El que lleva a sus labios en la copa embriagante se hace responsable de toda injusticia que pueda cometer bajo su poder embotador. Al adormecer sus sentidos, se incapacita para juzgar serenamente o para tener una clara percepción de lo bueno y de lo malo. Prepara el terreno para que por su medio Satanás oprima y destruya al inocente. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ellos errare no será salvo. Por esta causa, la justicia se puso lejos y el que se apartó del mal fue puesto en presa. Interesante esta lectura. Y es que no solamente explica sobre los hechos de la muerte de Juan el Bautista, sino que también puede ser aplicado en nuestra actualidad. ¿Cuántos no han sido mártires por predicar el mensaje de los tres ángeles? Muchos que están embriagados con el vino de Babilonia son responsables de no poder juzgar o tener una clara percepción de lo bueno y lo malo, del error y de la verdad. Y esto prepara el terreno para que por su medio Satanás oprima y destruya al inocente. Para finalizar, más adelante en la página 197 dice lo siguiente: Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que pereció solo en la mazmorra. A vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. Y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. Que Dios te bendiga. Y mañana continuamos con los milagros de Jesús, acá, conectados con el cielo. Hasta pronto.